Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Hoy les voy a hablar acerca de la historia del municipio, cómo se originó, cuáles son todos los procesos temporales en los que el municipio pasó y cuál fue su evolución a través del tiempo y que ahora lo conocemos como tal. ¿Ok? Comenzamos, permítanme un tantito y les mostraré acerca de lo que es el municipio. Bien, comencemos con la historia del municipio. Yo soy Rosendo Antonio Manuel, su servidor. Bien, para entender cómo evoluciona o cómo se originó el municipio, debemos de entender que primero el hombre tiene la necesidad de formar a la familia, de formar un clan, de formar un pueblo. Y esto pues lo habíamos mencionado en lo que eran las teorías del origen del municipio, en el que una familia o un hombre o varios hombres buscaban a otros hombres para unirse ya por diferentes intereses, tanto por habilidades como para protección de lo que era el, eh, el clan o la tribu misma. Y esto a su vez llevaba a lo que era eh, el formalizar o generar un pueblo. Muy bien. En la actualidad, el municipio representa un fenómeno universal caracterizado como una de las formas sociales fincadas en lo que es la organización vecinal con miras a dar solución a los problemas de la comunidad. Mismo que, en opinión de diversos autores, surgió hace muchos milenios de manera natural y espontánea, tras del tránsito de la vida nómada a la sedentaria, como ya lo habíamos mencionado, en la evolución de la familia hacia, pues, la creación de organizaciones, pues, más complejas. ¿Ok? El, el nombre de municipio como tal, pues, se originó en Roma, el nombre. La organización, obviamente, pues se originó un tiempo atrás en diversas sociedades sí, diversas organizaciones sociales que fueron complejas en su tiempo. Sin embargo, en Roma tuvo una característica pues muy importante, debido a que el vocablo pues proviene del latín municipum y que es resultante de la conjunción de un sustantivo que es munus, que se traduce como cargo u oficio, y capio, que es capere, que significa tomar, adoptar, encargarse de una acción. Y bueno, al decir del renombrado jurista español Adolfo Posada, los pueblos de Italia durante el Imperio Romano, en cuanto concernía a su situación política ante Roma, eran municipios, colonias romanas o ciudades confederadas, conservando en este último caso su relativa independencia, aunque sin derecho de ciudadanía. La ciudadanía se otorgó después y lo vamos a observar más adelante. Bueno, el ente municipal, como ya había dicho, quizá como tal, pues no fue la invención de Roma. Sin embargo, Roma pues fue el genio que se concretó a dar nombre e imprimir las características especiales a una forma organización vecinal. Y, y bueno, y esto pues surge a partir de que los pueblos dejan de ser nómadas y se van más
hacia la forma de vida sedentaria, que trae pues más beneficios que estar siendo nómadas. Muy bien. El, el origen del municipio pues es sumamente remoto y se pierde pues en la profundidad de los tiempos antiguos, aun cuando hay indicios de suficiente validez como para afirmar que en pueblos de alto grado de civilización, como lo fue Grecia o Roma o el Imperio Azteca, se desarrolló pues como una forma de organización político-social. ¿Ok? Y bueno, la expansión política y territorial romana en la península itálica se inicia prácticamente desde los primeros tiempos de la República. Consideremos que Roma en su historia pues pasó por tres grandes etapas, ¿verdad? Y una de ellas, la segunda, fue la República, donde empieza a crecer Roma de tal forma que su organización política se ve prácticamente adoptada hacia pueblos vecinos. Y bueno, sin seguir un procedimiento jurídico pues único, sino adecuado pues a cada caso donde se va adoptando las formas de Roma, de acuerdo a las respectivas situaciones de hecho y pues a los intereses particulares que son pues específicos para regular. Sin embargo, pues los procedimientos jurídicos empleados se pueden pues agrupar en dos esquemas básicos. ¿Cuáles fueron? Pues fueron la federación y la anexión. La anexión, de hecho, existe todavía mostrada en nuestra Constitución y corresponde pues a la aplicación que se vio matizada por detalles y peculiaridades de cada ocasión. La acelerada expansión territorial y política imposibilitó la eliminación total de los recursos jurídicos. ¿Ok? ¿Qué significa? Bueno, que los ordenamientos jurídicos que existían ya antes de que se convirtieran en ciudades confederadas y que las poblaciones hayan sido anexadas, con ello y con la creciente, como el creciente dominio que estaba realizando Roma ya en la época de el Imperio Romano, pues tuvo esa urgencia de poder tener bajo control todos los territorios. ¿Ok? Y bueno, hablamos ya de federación y de anexión. Y pues esto, eh, pues no se sometió como tal para que los pueblos tuvieran como un pueblo dominado el miedo, ¿no? De ser tratados por Roma, sino todo lo contrario. Se respetó a su gente, se respetó sus costumbres, se respetó, de hecho, muchos de los ordenamientos jurídicos que ya existían en esos pueblos que eran sometidos. Bueno, y uno se preguntará, a ver, un pueblo sometido regularmente, pues está como en desacuerdo con aquel que lo está sometiendo. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero ocurría algo curioso. Roma tenía un avance político y social que no solamente se transmitía en sus leyes, sino también en su política. Nosotros, bueno, en la investigación que se realizó, este tipo de política llevó a algo llamado deditio, que significa que es el sometimiento de un pueblo extranjero al dominio de Roma, pero curiosamente el deditio se hacía a través pues, de una pregunta
y se le decía, a ver, ¿tú quieres formar parte de Roma? Y pues un pueblo sometido diría, no, no, pero con la política que manejaba Roma, esta tendía a generar lo que eran pues beneficios, pero al mismo tiempo Roma se beneficiaría de aquel que se anexara y posteriormente se haría un contrato para que ambos pueblos tuvieran esa interacción social y económica. Ok. En, habíamos visto ya en el mapita anterior, a ver, en el mapita anterior, vimos una botita aquí que es como color dorado. Esa botita es la tierra donde se encuentra actualmente Italia. En aquel tiempo sucedía que Roma pues era una ciudad que empezó a expandir su control militar, político y social a través de toda la península itálica. Y como ya lo había mencionado, fue tan rápido el momento de que las tierras eran cada vez más y más y más, que vean aquí la parte dorada, ahí está el cuadrito rojo, es donde es la península itálica, y todo lo demás es el dominio de Roma. Lo que es blanco es agua, ¿eh? Ahí me faltó ponerle color, pero lo que es blanco es agua. Allí se ve el océano Atlántico, se ve África. Lo que es blanco en la parte de adentro también es agua, son mares, es el mar Mediterráneo. Alrededor del mar Mediterráneo, todo eso es lo que estaba conquistado por Roma. Y pues, como se los había dicho, Roma ejercía un control político, social, militar, y cada uno de los pueblos que se fueron añadiendo se le debió dar una administración política. Este tipo de administración es la que manejaba los recursos desde un pueblo hasta Roma, desde Roma hasta un pueblo, las notificaciones, lo que hoy tenemos como la televisión abierta y que conocemos todo acerca de de nuestro país o cosas por el estilo, pues en ese momento no se tenía que hacer por medio de los municipios, que eran los centros locales poblacionales y que a su vez se les respetaba su autonomía administrativa en conjunción con Roma y tenían un ordenamiento jurídico de aplicación local. Los ciudadanos, que posteriormente les había comentado que no eran ciudadanos, pero cuando se adhieren a Roma y se hacen por medio del foedus, se hacen romanos prácticamente, estos adquieren la ciudadanía romana y a su vez adquieren una carga contributiva en favor de Roma. Si se ve, Roma ocupa una gran extensión territorial que va desde lo que es Gran Bretaña, se alcanza a ver hacia el norte, España, Portugal, Alemania, Francia, Italia, y más hacia lo que es el Medio Oriente. Hay muchos países ahí chiquitos y gran parte de las orillas de África que están pegados al mar Mediterráneo. Todo eso estaba considerado como Roma. De hecho, yo me acuerdo de una de las películas de esas que salen allá por televisión abierta, llamada Jesús de Nazaret, y uno de los soldados le quita una canasta de pan a unos muchachos que están en Israel. Hasta allí habían llegado los romanos
pero los israelitas decían, no, 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 nosotros no somos de Roma. Y el soldado dijo, todo mundo es Roma. Entonces, su intención pues era realmente cubrir todo el mundo, ¿no? Sin embargo, bueno, los imperios a veces caen. Vamos a continuar. A ver, continuemos. El orden administrativo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llevaba esta administración dentro de Roma? Bueno, dentro de Roma, la administración se llevaba por medio de estos tres elementos principales. ¿Ok? Uno es la magistratura, otro el consejo ciudadano y el otro es la asamblea popular. Muy bien. En la magistratura regularmente se ordenaba o se podía conformar por lo que era un dictador. El dictador dentro de esta magistratura era pues auxiliado por varios ediles y luego se encontraba también una magistratura formada por varios pretores o cuatro pretores principalmente, o también denominado quatuorbiri, que pues dos de ellos eran de rango elevado y dos de ellos la hacían pues de policía urbana. Muy bien. Posteriormente se formaba también por lo que era un consejo ciudadano que también tiene el nombre de Senatus. Creo que ese nombrecito ya se les hace conocido, el Senatus, o hoy en día tenemos una evolución de este tipo de consejo ciudadano, es el Senado, ¿verdad? Otro Otro tipo de consejo ciudadano también era la curia, ¿verdad? Y el ordo de curionum. Bueno, ¿cuál era la función del consejo ciudadano? Pues era elegir a los magistrados constituidos con base en un reparto de la ciudadanía, ya sea en curias, en tribus o en distritos políticos administrativos. Muy bien. Este consejo ciudadano pues provenía directamente de la conformación del pueblo. Muy bien. Y esto suele ser como algo que conocemos actualmente. Si estamos observando que todas estas, ¿cómo se dice? Todas estas corrientes ideológicas empiezan desde la República Romana y las repúblicas regularmente pues son democráticas, pues observamos que el Consejo Ciudadano hacen esa función, hacen la función de democracia. Y ustedes se preguntarán, a ver, ¿cómo es posible que una ciudad pequeña como lo fue Roma empezó a crecer tanto y digamos, en pocos años logró tanto, tanto dominio, tanto poder? Pues bueno, una de las razones principales y que creo yo que ha adoptado también algunas organizaciones o instituciones sociales hoy en día ha sido uno de dos, o un disfraz de lo que es la puesta en libertad o realmente el respeto a la libertad. ¿Qué es eso? Roma, cuando empezó a ir tras la conquista de estos pueblos, les había comentado que Roma utilizó una forma política, quizá un
un poderío militar para, para poder someter al pueblo. Pero si el pueblo no estaba de acuerdo, no iba a poder adherirse o anexarse así como así a Roma. Entonces, respetaron lo que los pobladores extranjeros practicaban. Respetaron también muchas de sus formas organizacionales. ¿Sí? Entonces, por ese respeto a esa libertad de lo que los pueblos eran, es como logró ampliar terriblemente el poderío romano. Al contrario fue que cuando esta libertad se ve ofuscada por el Imperio Romano, pues el Imperio Romano empieza a caer prácticamente. Bueno, en la Edad Media, la caída del Imperio Romano pues no se traduce en la desaparición total de su civilización y de sus instituciones, porque pues no fue inusual que los pueblos bárbaros trataran de salvar unas y otras. Así el rey godo Teodorico el Grande se esforzó por conservar y restaurar los monumentos de la antigüedad, así pues también como para salvar los restos del gobierno local. Los bárbaros, algunos de nosotros entendemos pues que son gente como prácticamente sin educación, ¿no? O gente que no sabe nada de la vida y cosas por el estilo. No. Bueno, acá Roma les llamaba bárbaros por el tipo de lenguaje que utilizaban. En sí, pues eran extranjeros que habían llegado a Roma y, y estos extranjeros, pues como hablaban otro idioma que no era el latín o que no era algo que entendieran los romanos, pues los romanos lo escuchaban como un balbuceo, ¿verdad? De ahí viene la palabra bárbaro, como balbucea, como va, 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 va. Eran como una especie de sílabas allí todas revueltas que no se entendían y pues muchas veces por eso le llamaban bárbaros, ¿verdad? Porque no entendían ese lenguaje. Y no solamente eran los romanos, ¿no? También los griegos utilizaban esa denominación. Muy bien, pero en sí pues eran extranjeros que traían pues otra cultura y regularmente pues eso sí, algunos de ellos iban con la intención de ver qué tipo de riquezas obtenían de Roma, porque Roma pues ya había alcanzado tal poder, ya incluso la recaudación, la famosa recaudación de impuestos que hasta en la Biblia se menciona, ¿no? En aquel tiempo donde supuestamente Mateo era recaudador de impuestos para Roma y los judíos lo odiaban por ser así recaudador de impuestos. Bueno, el chiste es que el desmoronamiento pues de este vasto imperio romano no entraña solamente en el aniquilamiento de la institución municipal. Es decir, no, se cae el imperio romano, pero no desaparece el municipio, porque ya los romanos pues ya tenían toda la organización, ya habían tenido una forma de cómo manejar los municipios y todo, pero esto dio lugar a que se configure en unas nuevas versiones el influjo proveniente de la organización y las tradiciones propias de estos pueblos bárbaros que se adueñaron del poder público en los ya desmembrados municipios que pertenecían al imperio que ya había caído de Roma. Una institución pues de origen germánico inserta en la organización municipal visigótica que se insertó, perdón, en el municipio fue el famoso Contentas Publicus Uicinorum. ¿Okay? ¿Qué es esto? Pues es
la asamblea de todos los hombres libres, ¿sí? Los hombres libres que menciona Eduardo Hinojosa y Naveros en su investigación denominada Origen del régimen municipal en León y Castilla. La amplia variedad de las diversas expresiones de la institución municipal en la época medieval, en buena medida derivada de la ausencia de un vigoroso poder uniformador, pues nos orilla a recabar pues su análisis en la presente obra, en la que solo se hace una breve referencia al fenómeno municipal español de dicha etapa histórica. El municipio español tiene todo una forma nueva tras la caída del Imperio Romano, que implica pues una organización democrática radicada precisamente en lo que es el Consejo Abierto. En las etapas de gran florecimiento, ¿verdad? Del medioevo hispano, el fenómeno municipal se registra en estas regiones, que está, pues ya lo había dicho, como en una forma de organización democrática del gobierno, y como explica ya el catedrático Eduardo de Hinojosa y Naveros, pues no era otra cosa más que una asamblea general de vecinos, todos que están opinando, platicando, luchando por lo que son los intereses comunes. Y son pues convocados, aquí esto les va a hacer como familiar, porque son, todos estos vecinos son convocados al momento de ser tocada la campana. Ajá. Y esto va a ser todos los domingos. Y cuando se reúnen, todos empiezan pues a, ¿cómo se dice? Empiezan a ver cuáles son las deficiencias, las necesidades, las posibles soluciones y todo. O sea, todo eso que se lleva a cabo el día domingo. Y pues se ha de buscar en la aplicación de la esfera del municipio las instituciones judiciales de estos pueblos germánicos. Los pueblos germánicos son una parte de los pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros, ya había dicho, son los extranjeros, y estos extranjeros estaban formados por muchos pueblos, y entre ellos están los pueblos germánicos, que están más al norte de donde estaba Roma. Regularmente muchos de estos pueblos bárbaros, que eran los que conquistaron o que se infiltraron, digámoslo así, en la organización romana, pues venían de tierras muy frías, donde no había incluso nada de agricultura. Eran tierras que tenían escaso alimento. Entonces, por eso decidieron ir a la parte de Roma, que es, pues son tierras un poco más fértiles, con menos frío, con más temperatura. Y bueno, la parte del desarrollo de la libertad municipal, pues no es otra cosa que la adquisición gradual del consejo, que era lo que traían los pueblos germánicos, de las atribuciones privativas del poder público, sobre todo en el orden judicial. Pero bueno, el municipio, así como ya se había conocido hasta ese entonces, pues era una forma organizacional, digamos que avanzada para su época. Sin embargo, ocurrió algo que le empezó a disminuir y extinguir su autonomía. Ya habíamos dicho que el municipio pues ya tenía ahí su autonomía, la gente ya tenía democracia, ¿verdad? Y esto pues le llevó prácticamente a la ruina.
Y bueno, ¿a qué contribuyeron estos factores para que lo llevaran a la ruina? Pues fueron la creciente complejidad de la organización municipal, que eliminó pues mecanismos plebiscitarios de la democracia directa. ¿Qué son plebiscitarios? Hoy en día usamos un tono despectivo, al menos aquí en México, para decir a aquel que pues nos digamos que está en aras de una dificultad, ¿verdad? Social o económica, y le llamamos plebeyos. Bueno, en aquel tiempo los plebeyos no eran esos, ¿eh? De hecho, para darles a entender, el plebeyo era simplemente aquel que no tenía acceso a la política romana. Si yo quería ser, por ejemplo, gobernador, no podía. Si yo no era parte de la familia de los que tenían acceso a ser gobernadores, como eran los patricios, ¿verdad? Entonces, desde Roma, los plebeyos, que no eran los pobres, los más pobres, no, eran toda la gente que eran comerciantes, que eran ciudadanos normales de Roma, pero que no ejercían un cargo político. Esos eran los plebeyos. Cuando se reunían para ver las necesidades de la comunidad, a esa reunión se le llamaba plebiscito. ¿Por qué? Porque eran de los plebeyos, plebiscito. Y esa palabrita se quedó hasta hoy día, y es lo que todavía se realiza, ¿verdad? Ya no es de plebeyos, claro, ¿eh? Porque hoy en día todos tenemos derecho al acceso de la política. Todos, excepto los extranjeros, ¿verdad? Pero todos los mexicanos, por ejemplo, podemos ejercer un cargo público. Podemos ser ya sea gobernadores, presidentes de la república, ser parte de algo, el presidente municipal, ¿no? Entonces, bueno, esto que les estoy comentando, que se eliminaron los mecanismos de reunión plebiscitaria, ocasionó pues el despojo de la autonomía del municipio. Y bueno, esto viene más allá de, porque no fue solamente en forma automática, sino que la misma nobleza, ajá, los reyes y los achichincles de los reyes, y con ello también el alto clero, ocurrió este fenómeno. Y eso lo podemos ver pues en un estudio sobre el derecho y el Estado en la España del medioevo, que Manuel Torres López señala que el poder burocrático de los funcionarios reales fue igualmente causa de la desaparición de la vida democrática municipal, pues pronto sucedió en las ciudades lo que en la vida territorial. Las instituciones democráticas murieron, es decir, la gente ya no tenía opción a votar ni por el gobernador, ni por el representante. Todo era a partir de lo que el rey dijera o el señor feudal. Así, el conde y el obispo pues se adueñaron prácticamente de las ciudades. Se adueñaron no tanto en el sentido de que se convirtieron en los dueños de la gente o de los terrenos o lo que uno quiera pensar, sino en forma administrativa. Es decir, lo que ellos mandaban era lo que se debería hacer, ¿no? Y bueno, por ahí algunos autores comentan que el municipio también tiene pues un origen divino, ¿verdad? Pero acá, bueno, el origen divino terminó por destruir el municipio en cierta forma. Hasta que esta, esta forma de estar sometiendo a la gente cometió un grave error, uno de los gobernantes de aquella época de la realeza, ¿verdad? Y ocurrió en la historia del municipio español, que descuella en el episodio de la llamada Guerra de las Comunidades, que se registró entre 1518
y 1519 entre las fuerzas reales. ¿Ok? Muy bien. Estas fuerzas reales, digámoslo así, se originó también entre los comuneros de Castilla y Aragón, donde ya se habían organizado pues en grandes comunidades en forma de organizaciones políticas de poblaciones que se asociaban para defender sus fueros y privilegios que estaban consignados por medio de sus cartas pueblas. ¿Qué son las cartas pueblas? Bueno, las cartas pueblas son documentos que indican dónde una población se va a establecer. Puede indicar sus límites, puede indicar su actividad, pero lo mejor es que se le está dando a cierta población que no estaba en un territorio a acceder a ese territorio para que lo ocupe, para que lo aproveche, para que lo trabaje. ¿Ok? Y bueno, tenemos entonces una de estas organizaciones que se componía de 89 poblaciones que venían desde 1429. Si observamos, eran prácticamente 80 años, 80 y algo años, donde estas poblaciones habían estado eh, en este tipo de territorios, ¿verdad? Y también con Toledo, donde pues hay uno de los gobernantes que podríamos decir Carlos de Gante, pues no quería residir en las tierras hispanas. Y aparte de eso, mandaba a extranjeros a ocupar los cargos públicos para gobernar a estas poblaciones de Teruel y Toledo. Por eso estas poblaciones dicen, a ver, ¿por qué extranjeros nos quieren gobernar? Se supone que tenemos a Carlos de Gante, pero él ni quiere estar en estas tierras y nos manda extranjeros, ¿verdad? Entonces eran los llamados, estos extranjeros eran los que auxiliaban a Carlos de Gante y se les llamaba los flamencos, ¿ok? Y bueno, era curioso que allá en España, pues estaba prácticamente aniquilándose al municipio, se estaba prácticamente desapareciendo, mientras que en Hernán Cortés se trajo esa institución municipal y la estableció en la Villa Rica de la Veracruz en 1519. Y curiosamente, en América estaba floreciendo apenas el municipio, cosa que en España estaba terminándose. Y bueno, vamos a ver, ya pasando de lo que es España y la terminación del municipio en España, antes, antes de que llegaran incluso los españoles a México, se ve una organización social importante que se denomina Calpulli. ¿Qué es este Calpulli? Bueno, el Calpulli, mmm, vamos a verlo así, el Calpulli. Pues a raíz, ¿cómo les diré? Bueno, en el México prehispánico, como ya les había dicho, antes de que llegaran los españoles, existía ya esta organización vecinal que es el Calpulli y que significa o viene de náhuatl, significa casa grande o caserío. Mas no podemos decir con ello que esta institución se identifique con el municipio romano o el español. No, no, no. Tiene sus propias características y tiene aspectos comunes, quizá, pero en opinión
de nuestro profesor Moisés Ochoa Campos, el Calpulli era un clan elevado por obra de la vida sedentaria a la categoría de municipio rural primitivo y en él fue la alianza de familias que determinó una forma de gobierno, la del consejo. Esa creo que era la parte común. Si se dan cuenta, el consejo que los pueblos germánicos eh, in, adherieron a las costumbres romanas del municipio en la parte prehispánica en México también existía el consejo. Son cosas muy curiosas, muy comunes. Como quiera que sea, el Calpulli o clan geográfico, como algunos autores contemporáneos le han llamado, constituyó una organización social de mucha más importancia en el México antiguo, fincada precisamente sobre las familias, sobre la geografía, sobre la política y sobre la religión. Toda vez que los miembros tenían pues vínculos de parientes, de parentesco, eran tíos, eran primos, el abuelo era el abuelo común de varias familias, se ubicaban pues en territorio específico, propiedad de la comunidad respectiva. Contaban pues con un gobierno interno y, y todavía pues tenían una divinidad protectora. El Calpulli, producto como ya se dijo de la reunión de un linaje o grupo de familias, se gobernaba a través de un consejo de ancianos formado por los jefes de las respectivas familias y de diversos funcionarios designados por el mismo consejo, entre los que destacaban el THCAU, a cuyo cargo quedaba la administración de este Calpulli, así como la administración de la justicia y la organización del culto, porque ya les había dicho que era religioso también. El Tecutli, quien venía a ser el jefe militar, era, era como aquí, bueno, ya no está el general Cienfuegos, ¿verdad? Pero aquí el jefe militar fuera. Ah, no, aquí el alto jefe militar es el presidente de la República. No, no, no me crean lo que les digo. Continuemos. Así como otros de menor importancia, pues en los que figuran los tequil tequitlatos, cuyo cargo pues estaba en la dirección del trabajo comunal. Los calpisques, que son los recaudadores de tributos, y los tlayacanques o cuadrilleros, los tlacuiles, que son escribanos jeroglíficos. Los topiles, sin faltar, los sacerdotes, médicos y hechiceros. Se dan cuenta que ya había toda una organización. Incluso había una organización como aquí el SAT, ¿verdad? Que se dedica a recaudar los impuestos. Acá se dedicaban a recaudar los tributos, que son los calpisques. Muy bien. Este municipio, después de que Hernán Cortés, como es sabido, que a través del descubrimiento realizado por la expedición que realizó, que encabezaba Cristóbal Colón, ¿verdad? Pues Hernán Cortés traía este concepto de municipio desde España a México. Y bueno, hay una historia aquí algo curiosa. Vamos a ver por qué. Los, los reyes católicos Fernando e Isabel, por medio de una bula papal que les indicaba hasta dónde iban a poder eh, dominar, ¿no? Conquistar para realizar estas colonias, eh, y,
y así, que iban desde todo lo que era el occidente hasta la India. Bueno, esa consolidación del dominio hispano llegó primero a lo que es la isla española. Así le llamaron, la isla española, que posteriormente recibió el nombre de Santo Domingo. Y hay otra que se le llamó en ese entonces la isla Fernandina, o que hoy se le conoce como Cuba. En octubre de 1518, el gobernador de Cuba, o la isla Fernandina, Diego Velázquez, alentado tanto por los informes de Pedro de Alvarado como por las muestras de oro que se había recibido, y con el pretexto de amparar la extraviada escuadrilla de Juan de Grijalva, de buscar y auxiliar el desaparecido barco capitaneado por Cristóbal de Olid y de rescatar 6 cristianos cautivos en Yucatán, según rezan las respectivas instrucciones fechadas el 23 de octubre de 1518, pues acuerda o resuelve decir y organizar una nueva expedición, la tercera, para ir a reconocer, entre otros lugares del continente americano, la parte llamada Ulúa o Santa María de las Nieves, a cuyo efecto designó como capitán de la Armada a su antiguo secretario y compadre Hernán Cortés. Y aquí es donde viene el detalle. La simulación contenida en las instrucciones de Diego Velázquez pues era evidente, pues tanto la escuadrilla de Juan de Grijalva como el barco de Cristóbal de Olid semanas atrás habían regresado a Cuba, por lo que solo quedaban pendiente al rescate de los cristianos cautivos en Yucatán. Arrepentido Diego Velázquez de haber conferido el mando de aquella tercera expedición a su exsecretario, trató de destituirlo, o sea, a Hernán Cortés. Debe ser, a ver, Hernán Cortés, ya no vas a ir, ¿sí? Te vas a quedar. Bueno, te vas a quedar. Y Hernán Cortés, bueno, logró evadir a los emisarios del gobernador y luego salió de Cuba, ¿verdad? Salió y eso, bueno, es lo que dice su biógrafo, Carlos Pereira, de la punta de San Amón, en Cuba, el 18 de febrero de 1519, comandando pues a 2 naves, 2 barcos gigantescos con 518 soldados y 110 marineros. Ese es un buen número, de los cuales pues le agradaban a Velázquez, seducidos por la ambición de obtener pingües ganancias, ¿verdad? Tenemos que observar aquí que dice pingües ganancias. Llegada a la expedición tras muchas vicisitudes o muchas dificultades, pues, por Yucatán a la bahía después llamada de Veracruz, muchos partidarios del gobernador Velázquez exigían regresar a Cuba, en tanto los seguidores de Cortés deseaban quedarse a poblar las tierras descubiertas, perdón. Alternativa a esta última que prevaleció de quedarse, eh, pues las astutas intrigas, maquinaciones del futuro marqués de Valle de Oaxaca, quien promovió a través de sus condiciones, promovió fundar lo que hoy conocemos a Veracruz, ¿verdad? Pero en ese tiempo se le llamó la Villa Rica de la Veracruz, que significa la Villa Rica de la verdadera cruz. Así llamada por haber desembarcado el Viernes Santo de la Cruz y por la riqueza de la tierra, por eso se le llamó la Villa Rica, en la que pues se encontraba esta tierra. Era una tierra muy, muy fértil. Y ustedes conocen, hermoso Veracruz, es bellísimo. Ante el escritor Diego de Godoy, Cortés
Cortés decidió abandonar el mando y cargo de capitán que traía otorgado por los frailes jerónimos, tras lo cual manifestó no estar dispuesto a usar el poder que le había conferido Diego Velázquez, por cuanto ni este ni su superior Diego Colón tenían mando ni jurisdicción en aquella tierra. Pues era obvio, ¿no? O sea, era una tierra nueva, una tierra que decía Cortés, nah, aquí ya no me mandan, ¿no? Vino a ser de las suyas. Y acaba de descubrir esa tierra y que empezaban pues a poblar en nombre del rey de Castilla. Hecho lo cual, y toda vez que allí no había más autoridad que la del rey, es lo que decía Cortés. Mientras él proveía en representación de la potestad real, los soldados nombraron a Hernán Cortés justicia mayor y capitán general. Así como hace notar nuestro autor Manuel Orozco Iberra, que por medio de este artificio forense, el carácter de la expedición cambió por completo. En el país había ya una colonia española, sí, conforme al régimen municipal de Castilla, pero que no se reconocía más superior que al soberano y la representaba legítimamente el regimiento de la villa. Los nombramientos de cabildo eran firmes y valederos, sin que ninguna autoridad pudiera mezclarse como vecinos de la Puebla. Los soldados quedaban transformados en la milicia comunal, sujeta directamente a la justicia mayor. En la absoluta dependía ya Canés de Diego Velázquez, pudiendo únicamente el rey privarle su autoridad y revocar sus poderes. Ok, aquí la Puebla, pues es toda la colonia que había llegado a estas nuevas tierras. De esta suerte que la institución llamada municipal y la bula de este papa venían a ser los instrumentos jurídicos utilizados por los españoles para tratar de dar fundamento legal a la conquista de América. Ya les había dicho que el papa en ese entonces, de ese entonces le había dicho a los reyes, por medio de una bula papal, hasta dónde llegarían sus dominios, y en esto los españoles se basaban para decir, miren, aquí con la bula que traemos y con lo que nos dicen los reyes, por eso vamos a colonizar estas tierras. Perfecto. Y aquí empieza la primer parte de lo que se conoce como municipio en México, el municipio de la Nueva España, a partir de la Villa Rica de la Veracruz. Y bueno, prueba de esto, ¿verdad? Como institución de esta forma vecinal, se estableció el municipio, como ellos le llamaban equivocadamente, en las Indias Españolas. Le llamaban Indias Españolas porque pues eran como la India, pero de España, ¿no? Es decir, si la India se encontraba en una forma, digamos, con autonomía y así, esta ya no era autónoma, sino que estaban ahora por medio del poder español, y a partir de las primeras poblaciones fundadas por los conquistadores, como en la Reconquista Peninsular, que sirvió de antecedente y preparación para la conquista indiana. ¿A qué se refiere con indiana? Pues a la de México, ¿no? Acuérdense que, y pues en ese tiempo nos confundieron primero con la India, cuando se dieron cuenta que no era la India, pues quisieron llamarnos, quisieron hacer ver que esta era como una especie de India, pero para los españoles, ¿sí? Si la India era rica por sí sola, esta era ya la India por sí sola, pero para los españoles. Muy bien. La dominación de estos señores sobre los nativos y la fundación de las primeras poblaciones estuvieron muy enlazadas entre sí,
y pues las capitulaciones y ordenanzas de los descubrimientos contenían disposiciones sobre la manera de cómo empezar a poblar. Llegó a existir bastante uniformidad en la planta rectangular de las ciudades españolas del Nuevo Mundo, así como en la composición y el funcionamiento de los municipios de un extremo a otro del dilatado imperio. O sea, que las primeras formas de ciudad o de pueblos que se empezaban a construir aquí en México eran prácticamente rectangulares. Un momento. Rectangulares, que de hecho, se encuentra también en una parte de la Biblia donde las ciudades perfectas eran cuadradas. Bueno, eso está en el Apocalipsis, ¿verdad? Pero eso no lo vamos a meter aquí. Sin embargo, la prueba de esto, pues es la fundación de Guadalajara, así denominado pues en honor a un conquistador muy cruel llamado Nuño Beltrán de Guzmán, oriundo de la epónima ciudad neocastellana de origen español ibérico, a la que los romanos llamaron Arriaca, voz que significa lugar de piedra, y los árabes le impusieron el nombre de Guadal al-Achara, que quiere decir río de piedras. Guadalajara, qué bueno, viene a decir Guadalajara, Guadalajara. Y acerca de la definitiva fundación de Guadalajara, la de acá de México, en el valle de Aremajac, tras los sucesivos intentos de establecer en Nochistlán, Tonalá y Tlacorán, relatan las crónicas que se mencionan el 30 de septiembre de 1541, estando una asentada en Tlacorán por orden del gobernador Cristóbal de Oñare, se reunió el regimiento con sus capitanes y principales vecinos en cabildo abierto. Bueno, señores, entre otras propuestas para el nuevo asentamiento de Guadalajara, pues se formularon la del Valle de Aremajac y la de Zamorepec, después Toluquilla, sin que resolvieran pues por ninguna. Por lo que Beatriz Hernández, la aguerrida esposa de Juan Sánchez de Olea, que el día anterior había peleado contra los cachanes, dijo: señores, el rey es mi gallo, y yo soy de parecer que nos pasemos al valle de Aremachac. Y si otra cosa se hace, será servicio de Dios y del rey, y lo demás aquí es demostrar cobardía, que nos ha de hacer Guzmán, pues ha sido causa de los trances en que han dado esta villa, que si Dios no nos favoreciera y el amparo e industria de nuestro buen capitán, no hubiéramos tenido vigilancia y cuidado, aquí hubiéramos muerto. Dirigiéndose al gobernador, agregó: cómo, cómo no habla aquí nuestra señoría? Bueno, ahora calla, que es menester no hacer caso de votos tan bandoleros. El rey es mi gallo. Hágase así, señora Beatriz Hernández, dijo el gobernador, tras pedir infructuosamente a los presentes que opinaran, y puéblese todo, todo está señalado. ¿Ok? Esa era como la excusa para realmente dominar toda la Nueva España. Y bueno, ya aquí en este preciso momento surge algo nuevo en la Nueva España, que es el ayuntamiento. El ayuntamiento es la institución representativa del común en la colonización española. A pesar de ciertas tendencias oligárquicas y de las limitaciones que impone la realeza al vender los regimientos y al hacer pesar la autoridad de los gobernadores y corregidores sobre las elecciones y los acuerdos municipales, estos, sin embargo, constituyen el órgano principal de petición
y defensa de los derechos de los vecinos. Y si observamos, aquí este tipo de ayuntamiento vuelve a tener características municipales, ¿verdad? Que adquieren particular ascendiente en algunas poblaciones distantes de los focos centrales del gobierno y en la forma de cabildo abierto, llegado a desempeñar las funciones populares. Y bueno, esto duró todo lo que fue la Nueva España y de aquí se acerca la agonía del dominio español y vemos cómo se establece una constitución. Primero, la constitución de 1812, que dedica todo el primer capítulo de su título sexto al tema de los ayuntamientos como forma de gobierno de los pueblos, y aun cuando no se hace mención expresa del municipio, sí hace referencia a los empleos y a las ordenanzas municipales en sus artículos 319 y 321. Esto en la Constitución de 1812. ¿Ok? Y bueno, la evolución histórica del marco constitucional del municipio, podemos observar tres principalmente, ¿verdad? Entre ellas, pues es la Constitución Centralista de 1836, o también denominada las 7 leyes, y esta pues determina en regular los ayuntamientos. La existencia no tanto de municipios, sino de órganos colegiados electos popularmente en las capitales de los departamentos, en los lugares en los que había en el año de 1808. Acordemos que en ese entonces no existían los estados, existían departamentos. Y bueno, después de eso también vino una, una dificultad y una pelea, una disputa por determinar si iban a ser departamentos, si iban a ser regiones, si iban a ser estados. Fue terrible, pero bueno. De conformidad con el artículo 25 de la citada sexta ley constitucional, quedaba a cargo de los ayuntamientos la policía, la salud o la salubridad y la comodidad, el cuidado de las cárceles, de los hospitales y casas de beneficencia que no fueran particulares. De las escuelas de enseñanza, de la primera enseñanza, que no tenían acceso todos, ¿verdad? Solamente eran pues los descendientes de ciertas clases privilegiadas. Y la construcción y reparación de puentes, calzadas y caminos, así como de la recaudación e inversión de los propios arbitrios. Posteriormente, la evolucionó en la Constitución de 1857, donde se debe de reconocer su texto a las municipalidades como partes constitutivas de los estados que pudieran, con acuerdo de su colegio electoral, que pudieran que decretar las medidas convenientes al municipio y votar y recaudar los impuestos necesarios para las obras que acordara la Constitución de 1857. Y esto lo estamos viendo prácticamente a 20 años de la primera Constitución centralista, donde pues ya se alcanza a vislumbrar lo que es el municipio. Ya menciona estados y menciona un distrito y territorios federales. Al disponer en el artículo 72 de esa Constitución que el Congreso tiene la facultad para arreglo interior del Distrito Federal y sus territorios, teniendo por base al que los ciudadanos elijan popularmente las autoridades políticas municipales y judiciales, designándoles rentas para cubrir sus atenciones locales. Y bueno, ya de aquí viene posteriormente algo que por ley se determinó,
que el Distrito Federal no iba a tener pues, municipios internos. ¿Sí? El Distrito Federal deja de tener pues, esos municipios. Bueno, posteriormente en la Constitución de 1917, tomó como base al municipio para una organización del Distrito Federal. Y todo esto del Distrito Federal se acorda en el artículo 73 de la Constitución de 1917. ¿Ok? Durante, durante una campaña que se realizó en 1928 por el general Álvaro Obregón para reelegirse como presidente de la República, recordemos que la no reelección ya estaba presente y decir, no, ¿cómo se va a reelegir, verdad? Pues este caudillo expresó la conveniencia de reformar la fracción sexta del artículo 73 constitucional con el propósito de eliminar del Distrito Federal el régimen municipal y cambiarlo por un órgano administrativo que determinaría la ley. El Congreso, pues fue, digamos, le cumplió sus deseos de lo que ellos pensaban que iba a ser el ganador de la presidencia de 1928 y que convocó un periodo extraordinario de sesiones en el que se aprobó la iniciativa correspondiente presentada por varios de sus diputados y senadores, que luego fue aprobada también muy rápido por las legislaturas de los estados. Y bueno, les había dicho pues que no se podía reelegir, pero curiosamente fue reelecto el presidente Obregón y asesinado el día 17 de julio de 1918. Esta constitución alberga un artículo especial, el artículo 115 constitucional. Y después de la desaparición de los municipios en el Distrito Federal, tiene pues una reforma el 29 de abril de 1933, que se adicionó un párrafo a la fracción primera del artículo 115 constitucional a efecto de prohibir la reelección de funcionarios municipales para el periodo inmediato siguiente, con excepción de los suplentes. Y eso, bueno, se menciona en esa parte. Sin embargo, hoy día existe otra regulación allí en esa forma. El 12 de febrero de 1947, el movimiento feminista como fenómeno sociocultural mundial en el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, cuando Pélisire de Queralio presentó en 1789 a la Asamblea Constituyente el primer cuaderno de queja de las mujeres para reivindicar los derechos de la mujer y su equiparación al hombre en el ámbito económico, jurídico y político, se propagó, pero muy rápido. En 1791, la promotora de la igualdad política de las mujeres y activa organizadora de círculos femeninos, Olympe de Gouges, a quien Maximiliano Robespierre después haría pasarla por la guillotina, formuló la chica, formuló la Declaración de los Derechos de las Mujeres de la Ciudadana. Qué feo, ¿no? Que estás defendiendo a gran parte de la población, en este caso muy importante, y le pasan a la guillotina, lo que propició que en 1792, pues, estallaran movimientos similares en Alemania e Inglaterra, país en cuyo, ahí en Inglaterra, en el Parlamento, pues presentó John Stuart Mill en 1866 y fue una propuesta para otorgar el voto a las mujeres. Bueno, y tú me dirías, ¿qué tiene que ver eso con la reforma publicada el 12 de febrero de 1947? Bueno,
pues que la masiva participación de la mujer en la creciente actividad fabril, promovida por la revolución industrial y la proliferación de organizaciones feministas, ¿sí? Todo esto, y ocurrió en varios países, ocurrió en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca, Rusia, Gran Bretaña, Alemania, Austria, Checoslovaquia, Suecia, perdón, Estados Unidos, Polonia, Cuba, España y varios más. Eh, pues el voto femenino no fue implantado súbitamente en cada país, sino que por lo general se hizo en forma gradual. Ajá. Pues así los militantes feministas quisieron dirigir sus miradas del extranjero hacia el extranjero y sobre las sociedades sajonas, sobre la igualdad de la mujer. Y en esos países la gran reforma del voto de las mujeres, pues aunque no se hizo de un día para otro, pues se han ocupado muchos años. Se comenzó a ver a las mujeres poco a poco en los derechos electorales locales. ¿Sí? Y esta campaña, pues obviamente no fue ajena a México y se empezó también a vislumbrar en México. Así se dice, donde pues confirió que a la mujer el sufragio en los comicios municipales mediante la reforma del artículo 115, publicada el 12 de febrero de 1947, se agregó un párrafo que sería el segundo a la fracción 1 del 115 constitucional, que dice, cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá autoridad intermedia entre este y el gobierno del estado. En elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas. Eso es lo que se reformó en el artículo 115, incluyendo a las mujeres. Es decir, que se incluyó a las mujeres para el derecho electoral. Muy bien. En la reforma que se publicó el 17 de octubre de 1957, ahí me equivoqué, una disculpa, puse 53. No, sí es 53, perdón, estaba leyendo mal. En 1953, el empuje del movimiento feminista mundial, evidenciado en la Convención Interamericana sobre concesión de derechos políticos a la mujer de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ambas del año 1948 y de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer de 1952, pues el sufragio universal tuvo un gran avance en México al igualarse este sufragio con la del hombre y la mujer respectivamente, mediante la reforma constitucional promovida por el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Muy bien. Posteriormente, la reforma publicada en 1976 introdujo una adición al tercer párrafo del artículo 27 relativa a la ordenación de los asentamientos humanos. Eh, los asentamientos humanos y el establecimiento de adecuadas provisiones. Simultáneamente, pues se modificó también el artículo 115. Y así con el afán de introducir las competencias de los estados y municipios que expedirán leyes, reglamentos y disposiciones administrativas necesarias para cumplir lo señalado en el artículo 27. Ok, y también cuando dos o más centros urbanos que conocemos como ciudades, ¿verdad? Estén situados en territorios municipales de dos o más estados, formen o tiendan a formar una continuidad geográfica, la federación,
Las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia, como es lo que ocurre con el área conurbada, ¿no? De la Ciudad de México, por ejemplo, Catepec, ¿no? Pegado a, no sé, a Tultitlán, y esto pegado a hacia varios municipios que prácticamente son ciudades, alrededor de una ciudad. Bueno, es increíble cómo nos podemos ubicar. Y por último, bueno, no es por último, sino todas estas reformas causan o forman, o más bien explican la evolución de cómo el municipio a través de este tiempo llega a conformarse en México. Por ejemplo, aquí en el de 1977, se introdujo el principio electoral de mayoría relativa en el de representación proporcional. Esto es como el de los consejos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando que en Roma ya existían? Bueno, no existían, que eran los pueblos bárbaros los que introdujeron el consejo a la parte de los municipios. Bueno, aquí pueden votar. El problema en México es que mucha gente deja de ser participativa. Solamente es participativa en los momentos electorales y se olvida de esa forma. Luego, el 3 de febrero de 1983, la reforma más importante del artículo 115 constitucional ha sido publicada este año, la que según expresa la exposición de motivos de una iniciativa que estuvo inspirada en el reconocimiento de que el municipio es una sociedad natural de profunda raigambre en la idiosincrasia del pueblo mexicano, que lo considera indispensable para su vida política, lo que predica la necesidad de adoptar como medida fundamental el fortalecimiento del municipio, vigorizar su hacienda, robustecer su autonomía política y devolverle las facultades que de una u otra manera, paulatina pero constantemente, fueron absorbidas por los estados y la federación. Y en ¿cómo decirles? Los lineamientos sobre esta parte que se suspende de la reforma en rango constitucional es la desaparición de ayuntamientos, la revocación del mandato de algunos de sus miembros y bueno, la discusión a los reglamentos autónomos municipales es al asignar a las legislaturas locales la facultad para establecer bases normativas de acuerdo con las cuales pues los ayuntamientos pueden expedir bandos de policía y buen gobierno y los reglamentos circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones. Cada municipio debe ser administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá autoridad intermedia entre este y el gobierno del estado. Eso es lo que prácticamente se modificó en 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 esta reforma de 1983 y nuestra última reforma que fue en 1999, pues en ejercicio de la facultad que se confiere del artículo 71 de la Constitución Política, los Estados Unidos mexicanos, diputados federales de los grupos parlamentarios, Partido del Trabajo, Partido de Acción Nacional, el PRI, o Partido de la Revolución Democrática, es PRD, y el Partido de la Revolución Institucional, que es el PRI, presentaron
el 23 de octubre de 1997 y 26 de mayo de 1999, diversas iniciativas para modificar el artículo 115 constitucional a fin de lograr el fortalecimiento del municipio mexicano mediante la ampliación de sus facultades, mismas que fueron turnadas para su dictamen y estudio a la Comisión de Gobernación y Puntos Institucionales y para la opinión de la Comisión de Fortalecimiento Municipal de la Cámara de Diputados. Dado el referido proyecto, también se aprobó en la Cámara de Senadores, así como por la mayoría de las legislaturas de los estados el 23 de diciembre de 1999. Se publicó la reforma del artículo 115, donde el punto principal es, se mencionan en una comisión dictaminadora. Bueno, procede esta reforma para reconocer al municipio como un ámbito de gobierno y que tanto administrado como o gobernado hacen sustitución en esta parte, porque en vez de llamarse administrado, se llamará gobernado en el artículo 115. Refiriéndose, claro, al ciudadano que se encuentra dentro del municipio. Bueno, ¿con qué fin se relacionó esto? Bueno, uno, para darle más poder más bien para que se reconozca realmente el poder del municipio sin tener que pasar problemas de la ciudadanía directamente al Estado o hasta el nivel federal, sino que lo pueda resolver el mismo municipio, y también con el fin de evitar creación de organismos o instancias que estén al mismo tiempo a la figura del ayuntamiento o el consejo municipal. Pues si ya existe esto, ¿para qué debe de haber otras, ¿no? que hagan esa misma función? Y bueno, con esta reforma se reserva al ayuntamiento toda competencia en el ámbito de gobierno del municipio, lo que supone la exclusión no solo de autoridades intermedias entre el gobierno del estado y el ayuntamiento, sino de cualquier otro organismo o institución o lo que quieran que sea creado por los poderes estatales sin base en la Constitución, que no tengan fundamento y que pretenda pues ejercer funciones que le corresponden al municipio, lo que no impide la posibilidad de crear instancias de coordinación, asociación o concertación, o bien concesión, autorización e incluso contratación, a condición de que sean aprobadas por el mismo ayuntamiento. Bueno, esto a mi parecer ha sido pues la evolución histórica más importante de el municipio, que viene desde Roma. Traemos lo que es la historia de España, el municipio en España, incluso antes de eso, cómo fue modificado el municipio por los bárbaros, y que por medio de la colonización de la Nueva España, pues se realiza un nuevo concepto de municipio, y que incluso antes de que llegaran los españoles ya existía una forma de municipio primitivo dentro de el territorio prehispánico. Bueno, todo esto lo pueden obtener, toda esta información se puede obtener de un libro denominado Servicios Públicos Municipales, que escribió Jorge Hernández Ruiz, de parte del Instituto Nacional de Administración Pública, y que ha sido promovido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por mi parte ha sido todo y espero les haya gustado.
Lo que no les haya gustado, por favor, notifíquenmelo en los comentarios y pues hacemos otro video para hacer una contrarrespuesta. Gracias y buen fin de semana.